No, chicos, pero a ver, os digo, ahora entramos con el tema de Miami Seven. Os estáis cebando con Miami Seven y esto no es culpa de Miami Seven. No es culpa de Polotelli, no es culpa de Dani Romo, no es culpa de Jero, no es culpa de Briones, no es culpa de Juana, no es culpa de Aitor Vives. O sea, yo, sinceramente, me alegro de que esta gente vaya al Mundial. O sea, para que vaya un random que no conozco de nada, que no vaya nadie. Esto, sinceramente, y lo voy a decir, voy a hablar con facts. Voy a hablar con facts. Esto es culpa de la puta liga de... O sea, esto es culpa de la puta liga de mierda. Imaginaos que mañana llegamos Ultimate Monsters al entrenamiento y dice, no, la liga ha puesto una norma. Ahora podemos tener Star Players. Liñares, Mario Reyes y Joan Canet os quedáis en casa. Porque podemos tener Star Players a Aleix Martí, Ubón y Víctor Vidal. ¿Vale? Entonces vamos con Aleix Martí, Víctor Vidal, Ubón, De la Bella, De la Mata y Coro. O imaginaos que Porcinos no hubiese usado esa baza de Nico Santos como wildcard y hubiese dicho, no, me llevo de Star Players a Nadir, a Iván Torres y a Noya, y luego como wildcards me llevo a Adrilledo, a Nico Santos y a Obon. O sea, no tiene sentido, no tiene sentido. La culpa es del Piquetas que se baja los pantalones, y se pone las rodilleras para mamarle el bicho a todos los nuevos y prestarles el culito. Por plata baila el mono, dicen por ahí, Picas mercenario. Sí, o sea, yo os digo, ayer me ilusioné porque yo dije, he visto un mensaje de Aleix Martí súper raro diciendo que no viene, que tal. Dije, este está jugando con la peña. Y le hablé y dije, bro, ¿vienes con nosotros al Mundial? Y me dice, no, no, ya me han confirmado que no. Ya me han confirmado que no. Aleix Martí va al Mundial, pero no va con nosotros. Y yo dije, pues nada, nada. Estamos a la espera de que les hagan las pruebas al pobre Magranero, que no sabemos si vamos con Granero lesionado, si vamos con alguien del draft. Encima, de repente Galácticos del Caribe puede coger a alguien de la bolsa del draft de España que dijo que no quería jugar, que no quería jugar, que no quería jugar en la Kings League, y de repente puede jugar Galácticos del Caribe un tío que no quería jugar en la Kings League, que se fue al fútbol 11 y de repente aparece en un equipo random de Américas, que no tiene sentido. Es como si yo me voy ahora a la bolsa del draft de Brasil y digo, tú, pues este chaval que lo hace bien, que dijo que no para jugar en el Palmeiras, pues lo cogemos y que juega el uno contra uno. Claro. Es que no tiene sentido, chicos. O sea, os lo digo en serio. O sea, yo, de verdad, no es una crítica a ellos. Yo me alegro muchísimo por Jero, por Bombi, por Briones, por Aitor, por Polo y por Juanan. Y no sé quién más irá de Wildcards o de Star Players, como se llame. Me alegro muchísimo por ellos, pero me parece que es una... ¿Qué ha dicho Kelvin? Tem CS, rapaziada. Já tem CS. Tô só terminando de ver as finais ¿Qué ha dicho Kelvin, chavales? Palabras de Kelvin a Dani. A ver. aqui. Nossa, que golaço. Mano, tá aí um jogador que nessa temporada ele não tava... As coisas não tava dando muito certo pra ele, né? No começo da temporada e tal, mas ele é muito bom jogador e merece, tipo assim, tudo de bom. É o Dani Linhares, mano. Moleque que joga pra caramba. Ele foi MVP, né? Se eu não me engano, do penúltimo split pelo Science. Ele foi MVP, foi campeão. E aí no Mundial chegaram nas semifinais, eles perderam pra gente, mas pô, joga pra caramba, mano. O moleque é. E é do bem pra caramba, mano. O moleque do bem demais. Qué grande Kelvin, tío. Para el que no lo haya entendido un poco, él ha dicho que yo no había tenido un inicio de split bueno, que no estaba dando el nivel que me esperaba, porque había sido MVP del tercer split y campeón, y que me hice subcampeón del mundial, y que he sabido rehacer esto, y que la verdad que está muy contento porque soy muy buen jugador. Así que Kelvin, bro, si quieres venir como star player de Ultimate Monsters, te dejamos un hueco. ¿Por qué? ¿Por qué Kelvin no puede venir de Star Player, chicos? No, ¿por qué Kelvin no puede venir de Star Player, bro? Bro, no vendría mal, ¿no? Star Player Kelvin. Es un grande, es un grande. Vaya gogo, chavales, para mí, yo siempre lo he dicho que Kelvin es el mejor jugador de la Kings League de largo. De largo, vamos. Star Player, es copresidente. ¿Y qué pasa, chavales? ¿Bancas a Miami 7? Sí. Banco a Miami 7 porque los chavales han jugado con las normas que le ha puesto la liga. Entonces, banco a Miami 7 porque va Gio como segundo entrenador, Bombi como primero, Jero, Briones, Aitor Vives, Juanan. ¿Cómo no voy a bancar? Lo banco. Lo que no banco es que la liga haga las cosas como les hagan del apoyo. Y que vaya la gente con unas normas que la otra gente no vamos. O sea, nosotros no nos dejan sustituir a Granero o al que sea, o a Alaje por un jugador del draft de España y tiene que cogerlo de la bolsa del draft, pero aquí la gente puede jugar con 6 wildcards. No tiene sentido, chavales. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Los banco a ellos, me alegro por ellos, pero no tiene ningún sentido que la liga haga esto. O sea, es una vergüenza. Es una realidad. Es una realidad. Una sandía, chavales. Ya que no como coños. ¿Esto qué es? A ver. Han cambiado 5 jugadores del draft. Pero mire, yo no estoy rajando a Miami 7, ¿eh? O sea, no nos equivoquemos porque ya sé que alguno va a saltar. No estoy. Yo banco a Miami 7. Lo que no banco es que la liga haya puesto unas normas que les hagan de la polla a todos los equipos. O sea, que G2 ahora de repente cambia 5 jugadores del draft es una vergüenza. Sinceramente, es una vergüenza. Mira, y os digo una cosa. Ahora, Kunisports no es un equipo de España clasificado. Kunisports es un equipo wildcard. Por lo tanto, ¿os parecería justo que mañana Kunisports le dijese
a Paul Zapata, a Paul Román y a Mini Bartu que no van al Mundial porque han decidido que va Nico Santos, Edgar Álvaro y Ubón. No, claro, sería justo, ¿no? Sería justo porque es wildcard, chicos, no es un equipo español, es un equipo wildcard. Claro, le decimos a estos chavales que se queden en su casa porque a mí me sale la polla y ya me llevo yo a Ubón y a los que de esto. Claro, me voy con Javi Espinosa, Luis García y Isaac como star players y de wildcards me llevo a Nico Santos, a Edgar Álvaro y a Ubón. Claro, claro, chavales. Joder, si es wildcard, puede hacer eso. O la capital, que no entiendo a la capital para que le hacen un draft si podría haber llevado a 57 jugadores. Pero que es normal lo de los equipos invitados. Normal, yo no lo veo normal, la verdad. Y decimos, no, el año pasado nos quejamos. Yo me quejé el año pasado de que, por ejemplo, Kelvin era wildcard, no pasa nada, pero me acuerdo que en Furia, chavales, que iban Leleti, Lipao y ¿quién era el otro? Y Jefiño como draft. Y digo yo, ¿qué cojones es esto, bro? ¿Qué cojones es esto? Lee mi mensaje de antes. Sinceramente, se tendrían que juntar monstruos gigantes, porcinos, troncos y Buyen y plantarse y no jugar el mundial. Hasta que no pase esto, Piqué y su liguilla seguirá siendo riendo de los presidentes de España. Yo lo vería bien. Yo lo vería bien, un boicot y digan, no, hasta que no haya igualdad de condiciones para todo el mundo, no se juega. Y a tomar por culo. Y a tomar por culo. Y ya está. Claro, claro. Es estar conmigo para así no sufrir. ¿Esto qué es? No hay ¿Cómo está Vicky, mi niña? Que está muy bien invitar equipos, pero no pueden dejar que vayan al mismo equipo no sé cuántos jugadores de una liga que no se han clasificado. No nos crean. Esto lo han hablado Gref y Polo. Es que no tiene sentido, chicos. No, o sea, no soy romántico yo, chavales. O sea, mirad, que es la liga. Es la Kingsley la que está poniendo esta música. Es la Kingsley. ¿Qué cojones de la Kingsley poniendo esta música? Y habla un poco de eso, Mini Silva. O sea, lo he dicho, que a mí me parece totalmente bien. Creo que Polotelli ha hecho un trabajo increíble. Tú te dicen, oye, haz el equipo mejor posible. Coges al staff de Science, que es equipo campeón, a los jugadores de Science, que son los buenos, y tú estás haciendo lo que te está diciendo la liga. Pero a mí me parece una vergüenza que la liga diga que esas son las normas. No tenemos todas las mismas normas. O sea, no tiene sentido. Yo banco perfectamente a Miami 7 y me alegro muchísimo por ellos. Pero no veo normal que SXB pueda ir con una selección de Colombia. Que Miami pueda ir con 6 wildcards. Que el otro pueda ir con 17 wildcards. No lo veo normal. O sea, lo siento mucho, pero no lo veo normal. Ok, Piqué dijo, no, el 23 anuncia algo que va a dar hype al Mundial. Vosotros, gracias a esto, tenéis más hype del Mundial. Yo no. Nosotros por Nil también han tenido que ir a la bolsa, ¿ves? Víctor también ha ido a la bolsa por Nil. Nosotros, si por lo que sea, ojalá que no, hoy las pruebas de granero salen que no puede jugar, tenemos que ir a por un chaval de bolsa, que no ha jugado en su vida en la Kingsley. No te deja llevarte a un jugador, yo que sé, a Marso Roche. No te deja. Oye, Lini, ¿cuánto trincan los wildcards de draft? Pues, Víctor, bro, imagino que habrá un máximo para los wildcards de 3000. Seguro que tienen máximo también. Seguro que trincarán buena pasta. Sí, lo vimos el de Stevie. Más granero está. Mostolitos, a esta hora no sé cómo está el tema. Lo que sé es que yo tengo una lesión la cual me impide jugar y si tengo que forzar es un riesgo enorme, aunque lo haría. Se ha intentado contratar con gente del draft y parece que está complicado y la liga solo deja ir a bolsa. Dicho esto, la culpa no es de los jugadores que van a Miami 7. Cuanto más jugadores de España, mejor. Lo que no es justo que haya equipos sin clasificar, hechos a dedo y nosotros tengamos que ir a la bolsa. No tiene mucho sentido. Bueno, es que es un poco lo que estamos diciendo. Que al final nos estamos cebando con Miami, pero Miami no tiene la culpa, sino que la culpa es de la liga. O sea, se me lesiona más Granero, que es un tío que vale 100 millones, un pick 1. Chico, pues déjame sustituirlo por Alex Martí. O sea, no te estamos pidiendo nada. Le han ofrecido más dinero. Al menos Aitor así lo ha dicho, que le ofrecían más y se vaya a Miami, pero ofrecían mucho más. Que eso no tiene sentido. Yo te lo digo en serio, que jugadores que no han clasificado al Mundial se vayan cobrando más dinero que jugadores que han clasificado al Mundial. O sea, no tiene sentido. Ya, bro, pero también es injusto. Se lesionó a Ruggi con 231 millones. La Kings es injusta. Ya, la Kings es injusta, pero gracias a la lesión de Ruggi, que obviamente no es una gracia, X-Buyer Team no puso cláusulas hasta 2 días antes y tuvo ventaja porque nadie sabía lo que valían sus jugadores y X-Buyer Team negociaba con jugadores de intercambio sin ponerle valor. Entonces si yo consigo un intercambio por un jugador le pongo 100 millones más a otro y de esto, o sea que también tuvieron ventaja, que eso no tenía ningún sentido tampoco. Nosotros no sabíamos las cláusulas de X-Buyer Team y te decían, te cambio a Capi por este portero, vale, pues como he cambiado a Capi lo pongo a 30 millones y pongo a Alex Romero a 75 y ya me lo comprarán por 75, o sea, no. Chicos, antes de continuar con el vídeo, no olvides dejar tu like, comentar, suscríbete y sobre todo activa la campanita para no perderte nada de este contenido.
¡Qué máquina! Mira los Saiyan, chavales. Mirad el co que se ha puesto Miami 7 Verson, la Deli, el Casta, se han puesto todos Miami 7. ¡Qué cabrones! Muy bien los chavales. Bien los chavales, Mira el lot de Casta. ¡Hostia! Qué cabrón el puto Casta, tío. Qué cabrón el puto Casta. No, ¿tenéis el vídeo de aquí por Twitter o no? Miami 7. Aquí está, aquí está. Hello? Hey Polo, it's Jake and Aiden here. We need your help. We want to build a dream team. No problem. Can we count Bro, qué bien trabajan la gente de contenido. La gente de contenido Blink es una locura lo bien que trabajan. on you? I got you. I'm ready for this. I'm ready for this. Bombi, no hay tiempo. Reúne a los chavales, anda. Pero, va, te necesito, vamos. Juanan, va, mi niño, te necesito. Rodrigo-SR16 se ha resuscrito. Gracias, Rodrigo, por tu Prime. Muchas gracias, mi niño. Muchas gracias. Niño, va, deja de llorar, que eres muy guapo. Te necesito, va. Buah, menos mal. Llamaba a fuego, va, te necesito. Va, mi niño, va, te los tengo. Va. Va, chavales, les vais, tío. Chavales. Soy los elegidos. ¿Y qué va a pensar el presi, chavales? Tranquilos, lo tengo todo controlado. Voy a pensar que os merecéis estar en el Mundial. Así que aprovechad la oportunidad, haced las maletas y que sepáis que todos los Saiyans os vamos a estar apoyando como si Miami fuera nuestro equipo. Madre mía, menudos puteros, chavales. Buah. Flow Miami de peuteros. ¡Chavales, venga, va! ¡Hostia, que esto no lo sabía yo! ¡Que perdemos los vuelos, dale! ¡No! ¡Gio de segundo! ¡No! ¡No! ¿Qué? No. Una polla. Encima esto es un vacío legal, porque si se lesiona un Star Player, entra como Star Player Gio Feriru. ¡Qué puta locura! Pablo Orgasei se ha resuscrito. Espérate a los créditos que salgo yo. Gracias, Pablito, por tu sub. Muchas gracias, mi niño. Te quiero mucho, eres el mejor. A ver, la verdad que el vídeo es top. El vídeo muy top. Es lo que os he dicho. La gente de contenido Blink trabaja muy bien y el contenido que tendremos en el Mundial de Miami 7 será muy top. El escudo que han hecho, ¿ver? El escudo de Miami 7. Aquí se ve completo. Qué hijos de puta son la gente. Sois unos cabrones.